Hola Roxy, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Mar. Bien, muy bien. Qué Aquí. bueno. mm, ¿Estás ahí en el, vo- en el sur? Sí, estoy en la montaña, acá en las afueras de Bariloche, en nuestro espacio centro que estamos construyendo. Así que Ajá, ahora estoy en un lugar un poco más solitario, pero la casa grande con las salas y esto está acá, cerquita. qué bueno. Bueno, ahora después vamos a hablar un poco de eso también, de ese proyecto que está buenísimo. Que tuvimos la suerte de ir Sí, a visitarlo cuando estaba arrancando, digamos. sí, Em, sí. bueno, qué bueno. Para nosotros, bueno, para Enjambre, digamos que somos Vic y yo, Vic Skolnick y yo, que hoy Vic no está, pero la verdad que es una alegría poder entrevistarte porque siempre estamos pensándote, digamos, yo más del lado de Vic, ¿no? Que te trae mucho, más allá de que yo conozco Mm, también tu trabajo por el lado de Ventisca, digamos, y lo que hiciste en Sur Despierto, digamos, que son proyectos que mm, vos venís trayendo hace muchos años, que formaron parte de mm, tu proceso también de construcción y ahora con este proyecto nuevo en Bariloche, digamos, en el que estás trabajando, que está buenísimo por lo que yo vi, y también con tu libro, digamos, ¿no? Que es, es también la condensación de una investigación que vos venís haciendo hace mucho. Eh, sí. Nada, está buenísimo porque de alguna manera yo creo que hay una consonancia total en esa búsqueda, en ese trabajo con algo que desde Enjambre también venimos pensando hace mucho en relación a la escritura, digamos, y que bueno, la idea un poco de estas entrevistas es tener la posibilidad de hacer esos cruces, de poder, digamos, pensar a las disciplinas, digamos, no tan como cosas en sí mismas, no tan aisladas, digamos sobre sus propios campos, sino digamos que Mm, son territorios del entre, ¿no? Territorios donde en la cruza, digamos, surgen otras cosas. Eh, entonces me parece que está mm, interesante, digamos, poder charlar con vos, como vengo charlando con otra gente, digamos, con otros artistas, con otros pensadores, con otras pensadoras, con otras investigadoras, investigadores. Así que bueno, eso, ante todo, gracias por sumarte a esto. sí. Em, Una alegría también. Mm, Bueno, al- para mí, digamos, si querés podemos arrancar. Yo te había contado un poco antes por mail y en los intercambios que tuvimos, más o menos lo que yo estaba pensando en relación a varias cuestiones que tienen que ver con el tema de la espacialidad, del movimiento, digamos, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver también con, creo, con lo que vos venís investigando, el tema de la educación del cuerpo, digamos, ¿no? La sobreadaptación quizá del cuerpo y del movimiento, que es algo que es interesante de pensar, sobre todo en una cultura, digamos, que donde la circulación parece que está cada vez más vedada, digamos, ¿no? Donde la circulación parece que no es no circular, digamos, ¿no? O sea, sino estar en un espacio quieto, ¿no? Cada vez es más difícil pensar, digamos, a los cuerpos en un movimiento que les sea natural y que no sea en el espacio restringido de cómo se educa a los cuerpos en el movimiento, digamos, ¿no? De cómo se educa a los cuerpos en la espacialidad. Entonces, nada, si te dan ganas, podemos empezar un poco por ahí, con cómo vos encaraste, digamos, esta investigación. eh, en el término de lo que terminó siendo el libro y ahora ese espacio que están armando en el sur y que me parece que es un espacio que está buenísimo porque no solamente abre el juego, digamos, a la posibilidad de una práctica, sino también que abre el juego a la posibilidad de una práctica en convivencia, ¿no? Porque es un espacio que también ustedes piensan para que la gente pueda participar de otra manera y no como una comunidad, como una red. Y eso también es súper interesante hoy como proyecto en el momento del mundo en el que estamos, ¿no? totalmente. Sí, es interesante esto porque justo el otro día estaba también contando acerca de la investigación y en el contar de qué lecciones tomaste te das cuenta de estas implicancias, ¿no? Este vínculo entre el entorno y lo que es posible de pensar en esos entornos. Porque mi investigación medio que nace no solo en el hacia adentro, de pensar mi trabajo en sí, en el cuerpo, la danza, el movimiento, en esos contenidos, si se quiere, educativos hacia adentro de lo que se hace, sino que yo necesité crear entornos de entrada. Esto Mm, me di cuenta este año en un viaje donde tuve que contar de mi investigación.
Como esto, todo organismo, como dice Maturana, ¿no? Todo organismo nace en el entorno que lo hace posible. Y a la vez esta cualidad de que el entorno no es una cosa externa inerte, sino que los organismos que están formando parte de esos entornos lo modifican. O sea que la interconexión organismos, entornos, internos, entornos, ¿sí? Es total. Entonces es desde ahí como es tan, por un lado podría ser una potencia dinámica, ¿no? De ir eso, construyendo evoluciones, novedades, como el presente, como esa creación histórica en cada capa del vivir, pero no podemos negar que nacemos en un mundo hecho, de cierta manera. Y mi investigación un poco es como se fue haciendo. Inevitablemente, creo que por accidente, el accidente de ser una singularidad en el mundo, o sea, creo que aprender es investigar, aprender es crear. Por eso mismo a mí me ocurrió así, porque ¿cómo ser acá? Sin tener que sobreadaptarme y encajar porque no podía, pero también sin quedarte afuera porque no hay afuera, todo es. Entonces, ¿cómo poder ser acá? Entonces, de alguna manera, la investigación en mí viene desde la lectura de esos malestares, ¿sí? En mi caso fueron lesiones y un montón de tipos de malestares, y después tuve la oportunidad de trabajar con muchas personas con malestares, y el malestar, si una no lo calla, si una lo escucha, empecé a ver que estaba, hey, hay cuestiones muy difundidas, muy compartidas. ¿Por qué hay tantos malestares en nuestra época? ¿De dónde vienen, no? Malestares no necesariamente es lesión o enfermedad, sino un no poder ser con un despliegue de vitalidad en este mundo. Entonces empecé a ver en este andar cómo los condicionamientos en nuestra cultura están operando, inclusive aunque hagas danza contemporánea, aunque hagas cosas muy copadas, inclusive aunque las sueñes y las anheles, ¿no? Es como que está en el aire. Empecé a ver que en nuestros hábitos de movilidad, en nuestras formas de hacer, y acá entra esto de movimiento que decís, en nuestras dinámicas de producción de ser. ¿Por qué? Porque somos movimiento. Entonces, no es que somos algo fijo. Eso heredado también actúa en forma, cómo lo reproducimos a través de formas de hacer. Inhalo y exhalo. El respirar, por ejemplo, es una dinámica ancestral que se replica. Entonces, si vos no respirás, morís. El estar respirando te sostiene con vida. El cómo te estás poniendo de pie, cómo te estás moviendo, construye la corporeidad que después decís yo soy esto. Es una construcción, es pura indefinición, es puro movimiento. Pero hay ciertos criterios que son estas espacialidades o estas formas de concebir espacio humano, vida, ¿m? Que están muy fuertes desde la cultura haciendo presión en nuestras, es como en nuestros seres, es como yo igual creo que nos rebelamos y la enfermedad es una rebelión, el malestar es una rebelión a esas formas, por eso hay mucho potencial en el malestar si no lo callamos, porque es la rebelión a esas formas de vivir que no condicen con algo de lo que somos. Entonces yo me empecé a encontrar formas que no coincidían, dinámicas que hoy yo le llamo que tiene que ver con esta cultura, podemos decir, patriarcal, porque es de hace mucho, ¿no? Que estaban operando en esas formas de hacer. Por más que hicieras danza, teníamos dinámicas de control, dinámicas de disociación. Por ejemplo, pensar la organización del cuerpo podríamos decir de sí sin pensar que el cuerpo no termina en el borde de la piel, sin pensar la organización que estás teniendo y que las fuerzas te atraviesan, es decir, sin pensarte en un vínculo de fuerzas internas y externas, es ridículo. O sea, yo no puedo entender dónde la relación entre mi pelvis y mi tórax, según hay gravedad, según la relación de lo que está pasando más allá de mí, lo que me atraviesa. Y eso es muy concreto, no es así súper abstracto, lo vamos aprendiendo a pensar. Entonces tenemos ideas, por ejemplo, de fijeza, nos organizamos a partir de fijeza cuando el cuerpo, por ejemplo, la estabilidad, porque necesitamos cierta estabilidad para poder ser por fuera de la Tierra, la estabilidad se organiza a partir de movilidades en relación, fuerzas concéntricas o excéntricas. No existe la fijeza, pero pensamos fijezas. Pensamos control, fijamos fragmentación sin vínculo, fijamos, nuestra mente en general vi que tendía a fijarse en una parte como si no tuviera incidencia en sus vecindades, o sea, no hay Mm. concepción de ecosistema,
de trama. ¿M? Pensamos en general por fuera del cuerpo, como si no estuviéramos acá. O sea, estamos más con ideas muy trascendentes, como por fuera de. Y una de las, yo creo que todo el tiempo lo que fui encontrando es que la mayor parte de nuestras formas de pensar y armar el mundo son desencarnadas. En un mundo que no está acá, que no aprendió de las dinámicas de lo vivo en este planeta que tenemos peso, tenemos cuerpos, ocupamos espacios y no es todo el espacio. Las dinámicas trascendentes son de todo lugar, son las dinámicas del Dios, ¿no? Como dice Clarice, del Dios, del todo. Y acá no puedo todo ni puedo nada, no puedo dejar de hacer. Siempre hago. Y con lo que hago no hago en mí, provoco. Y lo que me pasa no viene desde mí nada más, me afecta. Entonces son otro tipo de pensamientos. Me fui dando cuenta con la investigación, acá nombré algunos para ponerle un poquito de nombre, Ujú. que estábamos pensando en estábamos teniendo conceptos, mayormente, ¿no? En general, conceptos de organización o de cómo hacer lo que hacemos. Y esas dinámicas muy inconscientes de hacer los hábitos, que estaban más del lado de algo que no es vivo, encarnado, y lo único que yo aprendí fue a moverme. Las primeras tres premisas son movernos con dinámicas de flujo, o sea, concepto de movimiento, vínculo. La base es que todo es un vínculo entre un interno y un entorno, e idea de ecosistema. Y que el presente no es repetición, el presente es único. Entonces, esto es muy importante porque tenemos también un tipo de percepción muy colonial, muy de creer que lo que yo hago es todo lo que ocurre y es lo que tiene que ocurrir, y no aprendimos a tener una voluntad, una participación, por ejemplo, receptiva, que entra en un mundo que ya, en un espacio que está lleno de vida. Entonces, yo le llamo esto el modo orquesta, ¿no? No un único instrumento. Entonces, cuando vos entras, o tu voluntad, tu participación, inclusive en esto que digo yo o cuerpo, no es lo único que ocurre, pasa de todo. Entonces, necesitamos otro modo, otra educación de acceso que no es tan colonial, que pisa como si no hubiera nada, sino que entiende que hay cosas pasando, hay otras fuerzas ocurriendo. Entonces, lo que yo puedo hacer acá no es lo mismo que si esto estuviera vacío. Mm. Entonces, aprendo a leer qué ocurre para hacer en un mundo vivo y lleno de fuerzas. Entonces, me empecé a dar cuenta que cambiando estos modos de hacer, yo no busqué la salud, porque sí, me ocurrió que me sané, por ejemplo, de cosas y personas, y no entendía qué pasaba. Mm. Y yo iba con elementos vegetales, como que la parte no humana de lo vivo me ayudó a distanciarme de lo cultural, creo. Entonces, observaba flujos en el agua, observaba modos de crecimiento del mundo vegetal, algo de lo mineral, algo planetario, como creo que esto me sirvió para observar en una distancia nuestras formas de hacer. Y sin darme cuenta fui encontrando y le fui poniendo nombre, y realmente como una de las hipótesis es que hay algo de estas formas heredadas de estar en el mundo y del mundo, que hay más cosas que puedo mencionar, pero termino la hipótesis de estas formas que adquirimos no tan ancestrales, ¿no? No tan del mundo prehumano o preanimal, sino esto lo tenemos también. Tenemos dinámicas megapotentes de ser, simbiosis, homeostasis, cooperación, autoorganización, tremendo, eso ya lo tenemos. Pero las dinámicas un poco más modernas, humanas, de nuestras cultura hegemónica o mayoritaria, por eso digo como patriarcal, empieza a chocar con esa vida que somos, que es más antigua. Y haciendo estas modulaciones, a aprender a hacer de modos dinámicos, de descontrol, sino de más de observación y un montón de estrategias que fueron apareciendo en el andar, encontrás vitalidad, ya sea la vitalidad para desplegar tus deseos y potencias, como un estar saludable. Para mí, salud, ojo, que no es la salud inmaculada de no dolor, sino es la salud de un tipo de gozo encarnado, un gozo también acá en el habitarte con cuerpo, ¿no? No de la perfección. Sí. Sí, no, me quedaba pensando en muchas cosas de las que decías, porque me parece que es impresionante estar charlando de esto, ¿no? Como si fuera una cosa
como si fuera decepción, digamos, ¿no? O sea, como si fuera algo que uno debe encontrar, porque, digamos, toda esta carga que vos mencionás de historia de educación colonial, patriarcal, digamos, y un montón de cuestiones de otro orden, es como realmente impresionante pensar, digamos, cuerpos, los cuerpos que somos por fuera, digamos, esto que vos decís por fuera del cuerpo, ¿no? Esto de no poder habitar el cuerpo. Y lo que vos mencionás es la idea de un cuerpo, digamos, que está en contacto con lo vivo, digamos, ¿no? Que está en una organicidad, en una cosa orgánica, digamos, con el ambiente, digamos, al cual pertenece también, ¿no? Pareciera como que estamos todo el tiempo como escindidos, digamos, ¿no? Del ambiente en el que nos movemos. Entonces, eso me parece tremendo porque hace poco haciendo unas clases unas clases de Butó que empecé a tomar, una de las cosas que me pasó fueron esas, ¿no? Digamos, como, bueno, empecé a darme cuenta de que yo me podía desplazar por la espacialidad de otra manera, moverme de otra manera por la espacialidad, moverme sintiendo el cuerpo de otra manera en la espacialidad en la que me estaba moviendo. Y eso en un ejercicio muy, muy tonto, digo, muy básico, muy sencillo, ¿no? Pero que a la vez totalmente disruptivo para mí y para mi educación, ¿no? De mi movimiento físico me generó un montón de preguntas y de cosas, ¿no? De aperturas y decir, pero eh, yo- nos podemos mover de otra forma. O sea, no es, no digo, parece tan tonto, ¿no? Y a la vez está tan lejos, digo, ¿no? O sea, parece una cosa Claro. tan sencilla y a la vez nos queda tan lejos, digo, que yo no lo había pensado nunca eso. Y entonces te quería preguntar un poco eso, ese trabajo sobre la deseducación, digamos, de los cuerpos, ¿no? Porque lo que vos mencionás, digamos, estas ideas, digamos, que tienen que ver con la inmaculación de la salud, digamos, ¿no? Donde todo parece que tiene que funcionar en un estado de pasteurización, de pulcritud, donde queden escindidas las crisis, las angustias, el dolor, ¿no? Digo, o sea, como algo que está por fuera del cuerpo también, ¿no? Como si Vale. no sucediera, ¿no? Porque alguien que no sienta angustia en algún momento, alguien que no tiene una crisis, alguien que no siente un dolor, así como tanto lo positivo, la alegría, lo que fuere que uno puede sentir como cuerpo, es alguien que está muerto, digamos, ¿no? O sea, podríamos decir. Entonces, me llama mucho la atención y te quería preguntar eso, ¿cómo vos sentís que se abren los cuerpos cuando vos empezás a trabajar con esto en las prácticas, en los seminarios, digamos? Si bien imagino que hay gente que ya viene con un recorrido también en relación a ciertas cuestiones, pero me imagino que debe haber una apertura ahí que es muy fuerte también, ¿no? Sí. Dijiste muchas cosas que me dispararon, pero sí, es tremendo porque creo que es la potencia de reconocer que vivimos acá, que nuestra experiencia no está por fuera de esta singularidad histórica y material que somos. Que si estuvieras, esto es una de las marcas que tengo que hacer. Yo tengo que hacer mucho trabajo de hablo mucho y traemos mucho del pensamiento también, porque justamente pensamos, si no voy a traerlo, tampoco después voy a tener discursos que me sirvan a la hora de, pero hago un trabajo inverso, diría, de la sensibilidad y la experiencia al nombrar y después charlamos con lo conocido, con lo nombrado y con lo supuestamente sabido. Pero es como si tenemos que hacer un trabajo fuerte, yo digo, para encarnar el sentir, encarnar el pensamiento, como si hago un montón de estrategias donde amplifico cosas. Por ejemplo, muevo los ejes de tiempo-espacio, hago experiencias duracionales. ¿Para qué? Para que los saberes no sean racionales. Yo necesito que tu ser se conmocione, que nuestro ser se conmocione, porque siento que si no hay conmoción, como esto que decís que te pasó, no hay un saber real, hay una reproducción muy por fuera de, ¿no? Entonces, el trabajo en general, te digo, es de encarnar y formulo preguntas con ejercicios en el sentido de que de llevarnos a notar, llevarnos a sentir. Y es tremendo el hackeo que es cuando observás, sentís, en relación a los conceptos que tenés. Una también muy simple, pero muy de la danza y que es de las primeras cosas que aparecen y que ya cambia. En general venimos pensando en la danza misma, s- s- subir para ir para arriba, ¿no? Tenés que estirarte. Y en realidad
es un pensamiento etéreo, como si volaras, porque para subir, y tengo que hacer un montón de cosas súper evidentes para darnos cuenta que solo podés subir si bajas. Y esto, uno de las, por ejemplo, ¿cómo caminamos? Y les hago sensaciones de remar y demás. Si somos, nuestras caídas son como un barquito. ¿Anduvieron en barco? Bueno, y tu voluntad, quiero ir adelante, quiero... Nada, como nuestra voluntad no está aislada ni sola. ¿Qué digo? Tu voluntad que hace extremidades, remos. Y si quieres ir adelante, ¿qué haces en el agua? ¿Bajás? Nada, ¿qué haces? Moves el entorno. Muevo el entorno, el agua en este caso, abajo y a dónde, atrás y avanzo y voy adelante. Entonces yo le llamo a esto una operatoria que es el hacer indirecto. Como seres vinculares nos es negado el hacer directo. Todo lo que vos quieras ir directo no ocurre porque no estás sola, porque sos en un entorno. Entonces la acción más potente es mover el entorno para moverme a mí. ¿Y cómo lo muevo? Al revés de a donde quiero ir. Entonces empieza a ver un cambio absolutamente, pero es tan real y cuando lo probamos es tan concreto, pero nuestras formas de pensar lo que somos están tan desde unas ideas desencarnadas que creo que por eso nos tenemos tantos problemas. Entonces, creo que el trabajo es a mí me emociona y es tan potente, las personas les transforma esta pavadita, imagínate, te transforma la vida porque te ubica en otro lugar del mundo. Ya no vas a pensarte sola con una voluntad que avanza. No, tenés que ir para atrás si quieres avanzar. O sea, y eso es metafórico también, es como cómo muevo hacia atrás para crear futuro, cómo el presente es una tensión entre la memoria y lo que aparece, y el presente es lo que aparece, lo que aparece no está a futuro, está acá. Y en fin, entonces hago un montón de trabajos que realmente llevan a deseducarnos, como decías, me gustó, o crear, yo le llamo aprender a aprender, porque inclusive tenemos unas formas de educación de aprendizaje que son súper intervencionistas y externas, como nacemos. Ahí, ¿qué hay? Porque después lo vas viendo en todos lados, es muy tremendo, muy duro y a la vez muy potente poder verlo, pero te das cuenta que estas dinámicas están permeando todo. La cultura en la que nacemos es intervencionista. Esto que me interesó lo que hablabas de la disociación viene desde el inicio. ¿Cómo nacemos? Generalmente nacemos en un parto intervenido, muy desde el afuera, donde el rol materno de abrir, hacer espacio, yo soy mamá también, ¿no? Ujú. Entonces me acuerdo cuando estaba haciendo la preparación, una mujer me dijo, vos, el rol de la mamá es como si te agarrás de sus patitas y que nace cuando quiere. Vos no, vos solamente estás ahí como solamente en esa tremenda hacer espacio y dejar que se hagan nacer, como esta peli de Kirikou, ¿no? Mm. Que se nació a sí misma. Entonces, en general no es así, hay una oxitocina empujando el útero, te empujan, entonces eso en general provoca cortes, apenas salen los bañan, pincho. Entonces, la vivencia de haber estado en una protección y de un entorno que te cobija en general, genera un shock muy profundo, esto lo dicen autores, yo lo leí primero con Casilda, después Reich y otros, donde es el primer gran shock que nos disocia del mundo. La vivencia de nacer, tu primer llegada acá es crítica, donde hubo algo que fue, no es que enseguida te quedaste acá, calentito, teta, no, es una vivencia de intervención, de que te bañan, ni hablar lo que hacen en general en los hospitales, de limpian el ano, la boca, muy fuerte. Se dice que tienen que dormir lejos. Bueno, hay un montón de dinámicas donde se generan un corte a ese continuo de vida que da la vivencia muy inconsciente, sos recién nacida, recién nacido, de que el entorno es hostil. Entonces eso va generando un tipo se llama coraza neuromuscular. Entonces la vivencia de disociación, porque ese entorno es temeroso, genera un tipo de shock que es el shock que mayormente experimentamos. Entonces, realmente lo que aparece en mis prácticas y creo que en muchos lados, por supuesto, pero con lo que yo me encuentro es este tipo de yo que es lineal, que es disociado, que no es orquesta, que no confía,
y que no confía en sus propias pulsiones, esto de la salud inmaculada. Cuando algo es intervenido, ¿de qué habla? De que eso no sabe. Hay una desconfianza en los Mm, propios cuerpos, las propias pulsiones, a la propia vida. Y si hay desconfianza, ¿qué aprendo? No hay sensibilidad. La coraza, coraza. Me duele, tomo pastilla. No hay un saber encima. Se conjuga con lo del movimiento. Yo soy una dinámica que me estoy haciendo a mí misma en el andar. No estoy hecha. Entonces, si algo duele, si algo, dolor de panza. Ah, tendemos la posibilidad de qué comí o qué del entorno, qué alimentos son para mí y cuáles no. O qué me está pasando, estaré nerviosa. No hay esa lectura donde vos vas dialogando con tu propia construcción. Hay por un lado un callar, la sensibilidad, ¿no? Que mm. después no te deja hacer. Entonces la salud se vuelve algo inmaculado donde no nos aprendimos a enfrentar inclusive a las crisis como una crisis de cura, como una crisis de, bueno, si paso un poco este dolor de panza, aprendí un montón y después me pude autorregular, o una fiebre, ¿no? Las fiebres son maravillosas, vómito también, diarrea, son mecanismos del cuerpo de super salud para reorganizarse. Cada vez que los vamos inhibiendo, debilitamos primero la potencia del cuerpo y después debilitamos la capacidad de tolerar ciertos malestares para aprender. Y eso con la danza, por suerte, o al menos con los trabajos que hacemos, vamos recuperando los sensores, el temple para ir permitiendo un poquito, la comodidad no es, digo, el bienestar no necesariamente es comodidad. Entonces, lo tenemos linkeado muy raro. Te dejo No, que... no, no, está buenísimo. Yo me quedo pensando un montón en todo esto que decís, sobre todo, digamos, en esta cuestión de la intervención, porque para mí, digamos, es interesante pensarlo, esto que vos decís de la restricción, si vos estás interviniendo un cuerpo desde el minuto cero, digamos, ¿no? Desde la entrada al mundo, digamos, eso restringe un montón de cuestiones, digamos, ¿no? O sea, empieza a fijar esto que pasaba antes, ¿no? Que no está solamente puesto en la cuestión de una cosa física, sino también, digo, en el término de lo identitario también es una fijación que empieza con toda esta cuestión de quiénes somos, ¿no? Esta historia que se nos impone, ¿no? Como relato de nosotros mismos, con todo lo que implica la intervención de Afuera. lo institucional. Sí, totalmente, afuera. Y para mí eso es interesantísimo porque el trabajo, digamos, que de esa deseducación que, digamos, para mí está buenísimo poder charlarlo con vos porque vos venís investigando sobre eso, que es también lo que nosotros tratamos de llevar desde Enjambre al territorio de la escritura, digamos, y lo trabajamos de la percepción y desde pensar, digamos, que no solamente, digamos, el cuerpo piensa con el cerebro, digamos, ¿no? El cuerpo piensa con el cuerpo entero, piensa con las sensorialidades, piensa con las sensibilidades del cuerpo, con aprender, digamos, sin autodiagnosticar, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que todo lo que nos pase, como hablábamos antes en el territorio de lo doloroso, como vos decías recién, tenga que ver con la enfermedad o tenga que ver con una cuestión de no salud, digamos, ¿no? O sea, o de rotura, digamos, ¿no? Sino que el cuerpo tiene procesos que a veces, que muchísimas veces implican todas estas cuestiones y que si no los tiene naturalmente es porque está intervenido por todo esto, ¿no? Por toda esta otra cuestión, ¿no? Que es pensarse a sí mismo como un cuerpo disociado, que necesita todo el tiempo esa intervención, un cuerpo débil, ¿no? Que no resistente, digo, ¿no? Pero bueno, ese es un cuerpo que es más sencillo de controlar también, ¿no? Digamos, Absolutamente, ¿no? Digamos, o sea, me absolutamente. parece que ahí hay una gran apuesta a eso, ¿no? Digo, esa domesticación no es inocente, digo, ¿no? O sea, ni, No, ni al voleo, digo, ¿no? Como algo torpe, digo, ¿no? totalmente, totalmente. De hecho, esa fragmentación, son esas desconexiones entre interno, entorno también, y todo esto nos va deviniendo en jerarquías que tienen el poder para controlar, controles del saber, controlar desde lo que sea, pero de ahí se justifica la extracción, se justifica todo lo que después conocemos de los flujos vivos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos siendo parte?
de un tipo de educación, sí, muy compleja. Em, es eso lo que aparece, creo que muy fuerte. Inclusive yo a veces no nombro todo, no, no es necesario nombrarlo, es en la Mm, vivencia del cuerpo, están un montón de controles, violencias y, y a la vez la rebeldía. Yo creo que hay mucho, mucho malestar, que yo casi que lo primero que trato es de justamente inhibir la resolución, inhibir lo funcional es un problema, porque también después cuando hay procesos donde vemos si el malestar, si inmediatamente uno quiere solucionar y estar bien, para mí es simplemente un querer volverte rapidito funcional para estar bien y vamos y mm, seguimos. Entonces, el proceso este de deseducación o de entender, porque justamente están en una tensión justamente muy, muy de poco encuentro las dinámicas, las premisas, ¿no? de nuestra cultura de hace bastante, con estas, yo le digo, de la biosofía, ¿no? La sabiduría de la vida, que nos exceden porque nos pulsan también. También siempre les digo a todas, porque a veces agarran tristezas fuertes, les digo, bueno, ¿cuánto hace que llevamos siendo humanos y cuánto hace que llevamos siendo vida en el planeta? O sea, tenemos más tiempo de memoria de la otra, así que mm, tranqui porque vamos a poder transformar, ¿sí? Como que hay más tiempo de la biosofía estas operatorias que son em, anteriores, ¿no? al hecho humano y animal. Entonces, que son súper potentes y aparecen también. Y a la vez son simples y claras. O sea, es hermoso porque las podemos recuperar y es lo que vamos haciendo. Pero sí lo que necesito, digamos, como lo que noto es que lo más complejo es el inicio, porque las formas de inclusive querer aprender o las formas de querer sanar en general son las que te van a querer sacar de ahí, porque enseguida queremos resolver. Mira, el sistema que también fue emergiendo, ni yo planeé hacer el libro nunca, ni planeé ujú, hacer un sistema, es como de alguna manera como también de sedimento mismo del andar se fue organizando. Y hoy este sistema tiene 5 ramas que son como 5 estudios específicos del movimiento. Hay uno que se llama Mapa del Cuerpo, que surgió de un trabajo de una de las ramas que se llama alineación, donde yo veía que las personas como muy rápido hacían correcciones, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué si todavía ni entienden hacia dónde? Como todavía yo no entendía mucho, pero los ejercicios que tiene esta práctica, que de alguna manera tienen su origen ahí con un maestro con quien yo aprendí, Philip Beamish, él ya murió, con quien yo lo conocí cuando vivía en México y era bailarina de ballet, ¿no? Y ya había tenido lesiones que ya me dejaban fuera de la danza y otro tipo de cosas. Y con él no entendí qué pasó, pero me sané. Y él, acá como una clave también de lo que después es uno de los puntos de inicio en la investigación. Él tenía un método le decía barrater, de un trabajo específico en el piso, o sea, más antigravitatorio, y una forma de hacer ballet radicalmente distinta. Y esto fue una llave porque era cómo haciendo lo mismo, el mismo lenguaje, la danza clásica, los mismos movimientos, puedes encontrar un procedimiento radicalmente diferente. Entonces, en el inicio de mi investigación, de lo que a mí me despertó, me doy cuenta que se pueden hacer muchos qué y muchas veces para cambiar un problema, cambiamos el que hago. Por ejemplo, yo me enfrento en la danza, mucha gente que odia la danza clásica, a mí me pasó. Pero a veces cambiamos listo a contemporáneo. Y yo vi que en contemporáneo también a veces están operando dinámicas súper clásicas. Entonces me di cuenta que el problema es más profundo. Por eso es que creo que yo entré fácil en los procedimientos, en el cómo hago lo que hago, no necesariamente qué hago. Porque con él fue, y no entendí qué pasó, pero cambiaba la forma de hacer lo mismo. Y eso es una clave. Entonces, em, ahí me perdí, pero no, veníamos hablando de todas no las sé en qué. cuestiones que tienen que ver. No, no, estábamos hablando de todas las cuestiones que tienen que ver con cómo, digamos, recuperar esa posibilidad de pensar, digamos, hacia atrás, ¿no? Para educar. Sí,
totalmente. Claro. Bueno, nada, de esos hábitos, entonces, ¿cómo los vamos recuperando? Eh, Son cambiar esos modos de hacer. Ah, lo que te decía, que en general las personas venimos, aunque queremos aprender o hacer otras cosas, con esas dinámicas, esas formas de hacer que están muy sutiles. Por ejemplo, muchas veces les digo, exhalamos. Y hay la diferencia entre liberar y comprimir es radical y el gesto de exhalar te cambia todo. En unas te bloqueas y en otras dejas soltar. Mm, Entonces, muchas veces ni nos damos cuenta, lo que menos nos damos cuenta son este tipo de gestos con los que interviene esta práctica. Ah, ya entendí. Entonces, ¿por qué? Porque también nos olvidamos esto que te decía de que tenemos ideas trascendentes, como si yo fuera una idea. No, yo estoy acá y el cómo hago es como yo siento lo que es vida, cómo me voy construyendo. Entonces, en general, lo que más hacemos, nuestras dinámicas de producción de nosotras mismas, nuestros hábitos, son lo que menos sentimos. Por eso es tan complejo, porque lo que más hago, eso, ser acá no es etéreo, ser construye cuerpo, construye dinámica química, de tensiones emocional y de percepción, porque si yo siempre estoy así, con el diafragma bloqueado, ¿sí? Mi percepción del mundo va a ser así, ¿eh? Y con esto pinzado, no es que de acá puedo percibir tanto, es muy distinto percibir el mundo así que así, realmente. Y mm, nos olvidamos que nuestra percepción no es objetiva, es subjetiva y encarnada. Entonces, como es tan complejo percibir estas dinámicas de hacer, esto que te contaba de mapa del cuerpo, ahí lo encontré, yo veía que las personas rápidamente se corregían, porque esta práctica de alineación tiene estas operatorias que están muy, muy buenas, trabaja con el flujo, con el entorno, entonces creo que da el gustito listo. Vamos a reorganizar, pero decía, en función de que nos queremos reorganizar si todavía no entendimos dónde estamos. Y desde ahí empezó a nacer esta rama de mapa del cuerpo donde simplemente, o sea, simplemente lo que tuve que hacer fue demorar toda idea de corrección. Porque hacia dónde, hacia lo que el otro, lo que yo, Roxana, lo que este método, lo que otro te va a decir que es correcto, ¿qué es ser humano? Si no nos basamos en qué, en ideales de lo correcto, inclusive ideales posturales, ideales. Por supuesto que hay referencias, ¿no? Tenemos cavidades, hay cosas, pero el proceso no es tan simple como encajar en lo sabido. El proceso que te va a ser vital también depende de poner en relación nuestros distintos campos, de la memoria, del histórico, de tus tendencias, con también tus deseos, tus sueños, tu contexto. Entonces, tuve que hacer un montón de estrategias de demorar el proceso de aprendizaje, entre comillas, o de resolución o de lo que busco de mí para tener que hacerle espacio inclusive a cuestionar nuestros gustos, cuestionar esos intereses. Que si no solamente, si aprender es encajar en lo que se supone que es este mundo, eso es sobreadaptación y no un proceso real. Para mí, por eso digo, lo digo muy literal, no solo como algo lindo de que aprender es crear en el sentido de que no hay dos personas iguales. Esto es muy potente. O sea, si bien ves que tenemos cráneos, dos ojos, hay mucho compartido, hay mucho conservado. La vida es reconservadora, ¿no? Conserva lo que le funciona de un momento a otro y ahí lo comparte de una generación a otra, ¿no? Conservamos mucho, pero a la vez no hay dos personas iguales. Esto es tremendo. No hay dos. Entonces, tu aprendizaje, por más que hayan ciertas cosas comunes, no va a ser igual. Y cómo llegar a ese punto donde vos podés ser realmente algo, tenés algo que entregar al colectivo. Y ese algo depende de que vos lo encuentres. La educación tiene que permitir ese florecimiento de que una persona importa. Lo que vas a traer importa, nos va a ayudar. Es como cada árbol, ¿no? sí, hay algo ahí, me Entonces, parece ¿cómo hacer que... educaciones donde No, perdón, perdón. se había Sí, no, 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 termina, No, termina. no, había cerrado. Que hay algo donde es una educación que creo que tiene que permitir el misterio y la evolución en el sentido de la innovación. Si la educación es simplemente dar conocimientos para confirmarse a sí misma, no es realmente, siempre igual, no, no se puede repetir, o sea que por eso, por exceso, aparecen cosas, pero si es una educación que concibe
esa singularidad y que sos importante, porque la idea de colectividad implica que vos no estás sola, vos no estás solo, que vos sos con, y ese ser con es muy importante lo de tus vecinos traigan. Entonces, digo, y lo que yo traiga a mis vecinos, a mis vecinas, tengo algo para traer porque no hay otra como yo. Entonces, es importante. Y tenemos una cultura donde nos dijo, no te preocupes por lo que haces, no es importante. Por eso, no importa lo que haces, no tenés incidencia. Y eso genera sometimiento, por un lado, o después indiferencia pensando que, y también no te hace pertenencia, porque no sos parte. Si vos no sos, no es importante lo que tenés para traer al mundo, ¿lo vas? Si no pudiste darte cuenta que el mundo te nutre, que dependés de este planeta y de cada ser, si la desconexión genera que ni entendemos todo lo que nos necesitamos y todo lo que estamos aportando con cada gesto. Y esto, como decís, no es ingenuo. Después uno permite que le hagan por ahí cosas a otros. Total, no soy yo. Y Sí, eso es terrible. sí, ahí me parece que en esta idea de la posibilidad de lo singular vinculado, ¿no? Porque también hay algo de quizá digamos hay como una cuestión en lo singular que es errado, digamos, y es pensarse por fuera, digamos, y para mí todo lo contrario, ¿no? Para mí la singularidad tiene que ver con con armar esta red con los otros, con esto que vos tenés para aportar, que es único, como vos decís, digamos, que para mí eso es importantísimo, digamos, ¿no? Porque se trata de tu experiencia en el mundo, de lo que vos podés pensar desde tu experiencia en el mundo. Pero bueno, ahí también hay toda una cuestión para pensar que tiene que ver con esto de la educación de la percepción, la educación del cuerpo, la educación del identitario que fija y que hace que todo se vuelva homogéneo y como si todo fuera lo mismo, digamos, ¿no? Eh, que bueno, que es algo que yo considero que está totalmente vinculado a esto que hablábamos antes del control y que es mucho más profundo, como vos decís, que no tiene que ver solamente con una cuestión de, no tiene solamente que ver con una cuestión de los elementos que uno pueda poner en juego, ¿no? Desde lo artístico, sino que tiene que ver con cómo uno, digamos, puede percibir ese proceso. Digo, ¿no? De qué manera uno puede hacer, digamos, del proceso un recorrido que no implique un resultado certero, que no implique, digamos, la posibilidad solamente de un producto o de un resultado, como decía antes, sino que implique la posibilidad de que uno haga ese tránsito y se construya que uno no está construido, porque eso también la idea del identitario cerrado sobre sí mismo, ¿no? Bueno, yo soy esto. A mí me impresiona un poco, digamos, gente joven que tiene, no sé, 40 años, 50 años, y supone que ya está, ¿no? Que ya aprendió todo lo que tenía para aprender, que ya no tiene más recorrido para hacer, que ya es eso, yo soy esto, ¿no? Esto soy y voy a hacer esto de acá hasta que me muera y aunque la vida te pase por arriba, digamos, ¿no? Muchas veces lo que se trata de Claro. sostener es eso frente a lo otro, ¿no? Digo, o sea, entonces eso me parece como tremendo. Y te quería preguntar en ese sentido, porque me parece que hay un vínculo muy fuerte en esta cultura, porque tu investigación y tu recorrido también tiene que ver, aparece la idea de la fuerza, digamos, ¿no? Que para mí es muy interesante, porque yo creo que hay como una fuerza que está puesta en juego desde nuestra cultura, que es la fuerza de la omnipotencia, ¿no? La fuerza del que yo tengo que poder todo, ¿no? Yo no tengo que, la sensibilidad la tengo que desterrar, la fragilidad la tengo que desterrar, cualquier cosa que implique correrme de esa idea de fuerza lo tengo que desterrar porque si no, esto, no soy funcional, no soy productivo, no estoy óptimo, digamos, ¿no? Eh, entonces te quería preguntar un poco eso, desde tu investigación, digamos, ¿a qué responde esa idea de la fuerza, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que la fuerza es un concepto como súper interesante, digamos, puesto en juegos de un montón de lugares, pero está tan bien atrofiada, hiperatrofiada, digamos, por la cultura, digamos, ¿no? Que está vinculada a esta omnipotencia, digamos, que a mí me parece terrible, digamos. Desde tu investigación, ¿a qué responde, digamos, esta idea de la fuerza? Hermoso. Creo que hay dos conceptos bien distintos, ¿no? Quizás es lo fuerte y las fuerzas. Para mí, de los dos te comento. Y el desarrollo con la vulnerabilidad
que no hay disociación. De hecho, mismo, mira, es la idea de lo fuerte asociado a lo duro o lo rígido es lo menos vivo posible. Concreto, concreto, pero biomecánico. Se dice que un músculo rígido o hipertónico es un músculo débil, ¿m? Porque pierde su capacidad de adaptabilidad a lo que se necesite. Entonces, un músculo, a veces, ves musculazos no significa que sean fuertes. ¿Sí? Entonces la idea de fuerza tiene que ver como lo mismo con lo de la salud inmaculada, ¿no? La Ujú, idea de la fuerza sin vulnerabilidad es la idea de una coraza. Y una coraza no te vuelve más fuerte, te vuelve insensible, o sea, cada vez más débil, porque con menos capacidad de autorregulación, de entender, porque nunca estamos solas, cómo ser en ese contexto. Porque la afección es una de las grandes inteligencias de la vida, la sensibilidad. Sin sensibilidad vos no entendés que hay mucho sol, vos no entendés que esto, no, y que morís, sin sensibilidad de lo que te provoca el jugo vivo de la existencia, porque somos fuerzas y contrafuerzas. Esa es la idea de fuerzas para mí. No ujú, somos cosas, no somos piezas. La idea de materia cosa también es una forma de controlar, dominar y extraer, pues es una cosa muerta, inerte, entonces la puedo poseer. Animales, esclavos, tierra, planeta, seres. Cuerpos también me corto, me saco, es mi cosa, es mía. Tiende a la cosificación genera posesión, ¿no? En vez de yo ser parte de un flujo misterioso de flujos que encima no son homogéneos. Esto es precioso también que decías, ¿no? También tenemos ideas de una física, de la física maravillosa y todo, y un montón de conocimientos que son de, de cosas que funcionan en otros lugares, pero en el ámbito de lo vivo, la vida no es homogénea, la vida se organiza. Estar acá no es igual que estar allá. Mira, yo te veo de frente, la luz a mí me da a la izquierda, a vos de la mm, derecha. Si permaneciéramos acá años, construyen cuerpos distintos. O sea, que están en un lugar no es lo mismo que estar en otro. Todo importa. Acá todo importa. Entonces, en este vivo estar, lo que vemos inclusive con sus son flujos diferentes, subimos con su forma, sus colores, sus distintas cualidades, para mí son flujos vivos de distintas intensidades, espesores, velocidades, ¿sí? Texturas o con distintas químicas, pero las fuerzas es la sustancia misma viva de ser en flujos y contraflujos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la danza podemos entender que un músculo, para ponerle en un ejemplo, no es ni un nombre, ni una imagen que une a dos huesos, mm, ¿no? Ni un grupo de células de carne, sino tejidos o flujos vivos en una tensión caliente, que a veces es más metálica, a veces es más fofita, pero que tracciona al deseo a tomar espacios, a tomar mm. movimiento y provocar más corrientes que van y vienen. Es como, para mí las fuerzas es la materia fluida de la existencia que en verdad somos, ¿no? Entonces, me gusta, hablo de fuerzas para entender como la marea de diversas corrientes con las que nos topamos y que hacer no es ingenuo, que hacer, hablar, cualquier tipo de acción mueve, provoca, afecta y construye. Entonces, me interesa recuperar mucho la idea viva de estar y la idea de construcción. Esto no somos algo hecho, de hecho no somos algo hecho. Estamos en movimiento, importa, provoca, construye. Entonces, yo después voy hablando de anatomía y, por ejemplo, conceptos más definidos, pero me peleé mucho con todo eso, inclusive aún estando del lado de la danza, como fui muy rebelde y por eso hablé de ríos, de flujos, de fuerzas, porque creo que es tomar contacto con esta dimensión plástica del vivir y a la vez muy responsable en de dónde viene, qué dejo entrar, ¿no? Y entender inclusive qué dejo entrar a veces es recuperar que el trabajo no está solo en mí. Si yo soy con el entorno y me afectan las fuerzas que de ahí vienen y yo afecto,
Entonces, ¿qué construye? A veces el trabajo no termina. Nombro esto porque muchas veces en la danza o el cuerpo, a veces pensamos que lo que tenemos que trabajar está solo dentro de la piel. Y como somos uno con el entorno, por eso es este trabajo quizás en la educación y en qué contextos creamos, porque por más que te trabajes mucho adentro, las fuerzas que vienen también vienen de allá. Y tu hacer no termina acá. Siempre les pregunto hasta dónde mueve un gesto. Y esto un poco quizás con la idea de fuerza. Y lo de fuerza y vulnerabilidad me parece re importante. Y la idea de fuerza como algo invulnerable o como me decías, más que se cree que todo lo puede, Omnipotente, autosuficiente, ¿no? Omnipotente, también vienen de algo desencarnado. Porque en realidad, cuando sens- digamos, encarnas tu sensibilidad, vos te das cuenta que jamás puedes hacer algo sola, ni todo depende de vos, eh, y que jamás el presente es una reproducción de tus expectativas e ideas. Entonces realmente la humildad y, o sea, aparece. Creo que el gran trabajo para salir de esta omnipotencia empieza con reconocer cómo estás y qué hay acá. Eh, Para mí me toma muchísimo trabajo esta tarea, yo le llamo del antes de. Por mm, ejemplo, les digo, estar emisivas o hacer un ejercicio sería ya la propuesta, pero hacemos todo un trabajo de previa en general, que le nombro este antes de notar lo que hay. Y ese notar lo que hay también es notar cómo estoy hoy y yo vengo a la práctica, y esto es una re tarea que les propongo, la continuidad y el venir y el sostenerse en una práctica de proceso, y eso es otro regalo, y por eso estas prácticas potencian, digamos, la danza y el cuerpo potencian mucho, porque no es una práctica, no son actividades de shock de información, sino que se sostienen en proceso. La información viene en proceso. ¿Y qué hace el proceso? No te deja estar como vos querés estar. No vas como vos querés, como a mí se me antoja y como yo quiero y como creo que soy, como pensaba que soy. Vos vas como estás y a veces estás con dolores, a veces estás con tristezas, a veces sentís todo el mundo dice, no, es que hoy no estoy pudiendo, me voy porque hoy me siento mal. Le digo, no, estamos así como estamos, somos. Tenemos una idea tan dura de lo que soy, de esa identidad, que no me puedo relacionar con otras texturas o otros, sí, otros volúmenes de mi ser. Entonces, cuando me siento mal, yo creo que eso no soy yo. Y ahí es donde vamos disociando. Todo eso mal, yo no soy. Yo no. O no es que no puedo, es que hoy estoy aburrida. Yo nos propongo casi que uno de los rezos que hacemos como o de los haikus son es- eh, vení así como estés, tráete a la práctica, porque todas tus pasiones y tus malestares son la materia prima, porque lo que va a ocurrir en la práctica no está predicho ni siquiera con lo que querías que pase. Tu proceso no está mm, predicho y ahí la humildad. Tu proceso emerge y no emerge solo de vos, también emerge de otras cosas. Entonces, esta tremenda se vuelve tremendo porque realmente hay una tendencia a o hago todo como yo quiero o desaparezco. mm, Bien polarizada nuestra voluntad e identidad. O las cosas son como quiero y eso después lo pedimos en las otros, ¿no? O sos lo que yo espero que vos seas, el mundo, los vínculos y yo, o chau. Y al final de lo que se trata es reconocer qué hay ahí. ¿Quién es el otro con su mm, posibilidad? ¿Quién soy yo hoy con esta posibilidad? Y de estar en esta posibilidad y no irte. A veces le digo, sigan el cansancio, el cuerpo por eso es tan maravilloso, porque nunca vas a estar siempre bien, en ese bien ideal. Vas a estar como estés. Y si vos aprendés a moverte con ese como estás, no solo que encontrás un montón de mm, plasticidad y de estrategias, y además van a aparecer otras cosas, sino que aprendes a que tu yo no es esa impecabilidad, tu yo es así, tu yo es así, tu yo es una orquesta diversa, con tonos a veces más graves, más estridentes, más disonantes, más armoniosos, va variando. Entonces, la práctica de ir haciendo con lo que hay, no con lo
que quiero de la cosa devuelve vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Cuando está disociada, cuando yo veo que está disociada la fortaleza y la vulnerabilidad o la fuerza, es porque realmente está desencarnada, está en la idea. Por eso te Mm, digo que creo que de los trabajos más potentes para nuestra cultura es encarnar, reconocer lo que implica estar vivos con materia en este planeta singular, en este cuerpo singular, en esta sociedad singular, ¿sí? Y de ahí deviene, sin, yo le digo, no podemos no hacer, no te puedes ausentar. Entonces, si no te puedes ausentar, solo nos queda el terreno del algo, el todo y el nada se nos evaden. mm, El algo es la mayor potencia y la única. No puedo hacer todo, pero tampoco puedo hacer nada, porque esa es re fácil. No, esto, falto o no me hago cargo. No, siempre hago. Observar es hacer, es hacer. Entonces, en el terreno del algo empezamos realmente a valorar, prim- primero que se nos prende la sensibilidad de qué es lo que hago, qué es ese algo que siempre hago. No podés escapar. Y entonces ahí viene como una humildad, casi es un rendirse. Hay como un rendirse y a la vez hay una superpotencia, porque vas viendo, hay una herida, la verdad es que hay una herida primero. O, o sea, lo veo con los procesos, con los estudiantes, conmigo misma, pero una vez que se acepta esa herida de que siempre estoy acá, siempre hago algo y es lo que tengo. Lo único que tengo es este efímero instante, este efímero intento. Son intentos. Y en ese intento me empiezo después, al primero hay una herida fuerte al ego, al yo, y después empiezo a hacer con esos poquititos. Y después, wow, la potencia de los detalles se nos revela, porque ese poquito era enorme. Y lo ven en el proceso. Así que creo que de ahí es muy importante eh, el proceso de la fortaleza y la vulnerabilidad y para eso es muy importante generar, o sea, digamos, en el proceso para lograr esto, yo trabajo mucho dando espacios no productivos y la danza me ayuda, porque muchas veces es cuerpo, pero si el cuerpo es para hacer algo pedido, supuesto y esperado, no puedes entrar en la amabilidad que necesitas para aprender para lo que vos decís de deseducar. Yo les digo siempre que para aprender se requieren estados que no son de sobrevivencia. mm, Cuando hay una alerta, y a veces la alerta es porque el otro de vos espera tal cosa, y eso es nuestra educación, cuando estamos en sobrevivencia, como los animales, en sobrevivencia no hay evolución, está sobreviviendo. En nuestra cultura hay mucha sobrevivencia, porque tenés que alimentarte, porque lo que se espera de vos, porque te restan, porque sos inadecuado, porque esto en la sobrevivencia no hay evolución, aprender es evolucionar, es ir a algo nuevo. Entonces yo tengo que armar un montón de contextos de amabilidad no naif, amabilidad como condición de apertura a lo que hay. No, no, realmente amabilidad es condición necesaria para aprender, donde salimos del terreno del juicio, pero el juicio es porque una se compara con lo supuesto. Entonces hay que correr eso para un poco empezar a honrar lo extraño, lo que aparece, con lo que no me quiero amigar. Entonces necesitamos mucho tiempo, tiempo no productivo, amabilidad. Entonces hay que hacer todo esto para poder también entrar en estas conexiones de vulnerabilidad y fortaleza, porque si no vas a reaccionar con tu coraza y a sobrevivir. No es tan simple. Si nos señalan, no vamos a soltar lo que nos sostiene. Esa es otra cosa. Mira, esto es hermoso. Muchas veces, que habla de todo esto que charlamos, muchas veces hay personas, a nivel, ya te digo, muy construcción de nuestra corporeidad, que ven que tengo algo bloqueado en el cuerpo, ¿no? Tengo esto bloqueado. Entonces hay como tú una voluntad suelto, suelto. Y a veces hay una obsesión en soltar eso que tengo bloqueado, pero muchas veces no suelta. Entonces ahí aparece este concepto de que para que algo suelte tiene que haber otra cosa que sostenga. Tu cuerpo la vida es muy inteligente. Entonces muchas veces no es enfocarte en qué soltar, sino en generar otro tipo de sostén. Entonces, ¿qué sostén generás para que se suelte lo que se necesita soltar? Porque vivimos, no podemos vivir de la nada.
No, está buenísimo todo esto que decís. Me quedaba pensando en esto que hablabas desde el principio con el tema, porque pienso en muchas cosas, ¿no? Pienso en esta idea de la relación entre la fuerza y lo fuerte, ¿no? En esta idea de la fuerza o lo fuerte relacionada a la rigidez, en la cuestión de la medida, ¿no? Que también es una educación, el deber ser, que está puesto en todo, ¿no? Desde la concepción que tenemos de nosotros mismos a la concepción que tenemos de los demás, ¿no? ¿Qué debo ser yo? ¿Qué debe ser el otro conmigo? ¿No? Digo, o sea, ahí no hay ningún vínculo responsable, ¿no? Porque todo tiene que estar puesto en la medida de lo educativo, de cómo, ¿no? De la educación, de cómo se nos educó. Y pienso también en el imprevisto, ¿no? Que es un poco esto, la posibilidad de la adaptación. Pienso en esto, ¿no? Un cuerpo que se puede, digamos, que puede, digamos, como rendirse, como vos decías, al imprevisto, es un cuerpo imprevisible también, ¿no? Porque a la vez es un cuerpo que frente a lo desconocido va a moverse desconocidamente, digamos, ¿no? Que eso me parece interesante porque es esta cuestión del misterio, digo, ¿no? Entonces un cuerpo no ubicable, digo, no fijable, digo, ¿no? Eso me parece como muy interesante. Por todo esto que venimos hablando y porque un cuerpo no fijable o no ubicable es un cuerpo, para mí, que tiene fuerza, ¿no? Esto como para condensar ahí un poco Totalmente. Es todo lo que que es el estábamos concepto hablando. base, o sea, cuando decimos que la vida no es un suceso hecho, está hablando de eso, es imprevisible, se está haciendo. Y eso es cuando me refiero a aprender es crear, tiene que ver con poder estar en lo que emerge, en lo Mm, que sucede sin buscar, que al final es eso. total. Entonces, ¿qué fortalezas? Primero poder notarlo, porque cuando estás con el ojo y con la urgencia de encajar en lo esperado por sobrevivencia, cuando estás en que la realidad encaje a la cosa, porque si no se te desarma todo, ni vas a percibir los brotes de novedad que están todo el tiempo ahí, ni internos ni externos. Entonces, de alguna manera, esto que te decía implica un reconocer que todo el tiempo estamos creando, que estamos en la novedad, que aprender no es imitar o que hacer un proceso no es solo encajar, que quizás es recrear también otros espacios. Y el misterio es lo nuestro, o sea, es la vida. Si no, o sea, ¿de dónde se explica el nivel de exuberancia Mm. de diversidad? Somos pura creación, la vida es mega creativa, somos creativos. Entonces, esa emergencia de lo nuevo está ahí pulsando todo el tiempo. ¿M? También pulsa la conservación. Son dos fuerzas que son parte de, es como inhalar y exhalar, interno, externo. Son parte de un mismo suceso. Es nuestra cultura, forma de pensar, en general separa cosas que son juntas, que no pueden ser una sin la otra, como paradoja. Yo digo, el camino cuando vas bien hay paradoja. Y a veces es contradicción un poquito, está bien porque es para integrar cosas que culturalmente las vemos separadas. Entonces, bueno, esto me perdí. No, no, se entiende igual Ahí va, completamente. Está lo de la buenísimo. paradoja, pero no lo Ah, del está bien, hay que misterio, la perderse. conservación y el cambio, esto, ¿no? Estas fuerzas de lo vivo. Conservamos mucho, pero al mismo tiempo estamos en cómo prepararnos para. De hecho, todo el tiempo estás ahí, necesitamos estar a la escucha de lo que está pasando ahora y eso es imprevisto y eso es misterio. Pero bueno, qué fortaleza para poder estar sin aferrar, sin controlar, sin torcer lo que está pasando y hacer lo que encaje con lo que quiero que ocurra y pase. Esa es la gran también trabajo de confiar, de saber que vamos a poder con lo imprevisto, que vamos a poder con el misterio que somos, ¿sí? Em, Quiero decir, no solo necesitamos la crítica de nuestra cultura, pues, sino también a veces nos derribamos, sino confiar en que venimos haciendo en el vacío. Todas atravesamos circunstancias que no hemos pasado antes y las pudimos atravesar. Como tenemos esa fuerza de haber atravesado un montón de crisis de la vida, ¿no? Históricas y tenemos también esa fortaleza. Entonces, porque a veces hay mucho miedo también, noto, en miedo al cuerpo y miedo a ese estar en la, en la creación de la vida, la deriva, y por eso, bueno, los saberes y las fijezas a veces nos dan cierta ilusión
de estabilidad. Mm. Bueno, y por último, para cerrar y no quitarte más tiempo, y te quería que me contaras, digamos, algo de este proyecto que estás organizando hace unos años en Bariloche, en el sur, ahí en el medio de la montaña, que es un lugar hermoso. Y nada, que nos comentes un poco de qué se trata, cómo surgió, hacia dónde va, digamos, ¿no? Sí. Em, es como un poco también esto de venir y de misterio, de ir andando y que las cosas aparecen también en esa relación internos-entornos porque apareció también. Es una confluencia, este lugar de quizás de distintos proyectos y personas con tránsitos en esta pregunta por el vivir, por la vitalidad que implica un trabajo, trabajos eso, en las educaciones, en el aprender a aprender, en entender estas marcas que tenemos y cómo encontrar vitalidad, y a la vez entender que el entorno, esto que decíamos, las formas de vida no son ingenuas. Entonces, digamos, yo venía desde siempre en un trabajo transdisciplinar, en colectividad, armando más, pero centros culturales, en la danza, pero no solo en la danza, pero no había abordado de modo directo, porque quizás no lo sé hacer, como las casas, la vestimenta, transporte, todo lo que es como los oficios y las formas de vida. Entonces me encuentro con Facu, que es mi compañero, y bueno, y ahí nuestras redes y más personas que se van sumando, pero él traía el pensamiento de más territorial, ¿no? Pensando también eso, los hogares, por ejemplo, esto es barro, ¿m? Se llaman casas vivas, ¿no? ¿Cuál es? O sea, que el espacio en el que habitas no es ingenuo, así como decimos nuestros hábitos internos, bueno, el espacio que habitas no es ingenuo, ni en la humedad, ni en la respiración que tiene, ni en la luminosidad, ni en la geometría. Y ni hablar, y esto nos lleva también al pensamiento, sí, espacio que es la casita para la familia nuclear. Entonces empieza a armarse como un montón de pensamientos, ¿no? De qué es, cuál es nuestro hábitat hoy humano, qué es lo que pensamos como comunidad, sociedad y qué formas de vida hay. Justamente nos encontramos con que veníamos leyendo autores similares y con personas que nos han contado de otras formas de vida, todavía existen. Hay un alumno que me contó de tribus en África, donde, por ejemplo, el concepto del soy, ellos llaman el soy somos. Imagínate esto de la vincularidad, porque no hay nadie, o sea, los niños no los cuida la mamá y el papá, es la tribu y a los viejos tampoco. Y entonces la pertenencia no está en que el afecto y después la nutrición de quien dependo para comer y a la escuela viene de una mamá y un papá que después tienen que cuidar a los abuelos porque también entonces su máxima vitalidad en la época de adultez donde puedes hacer transformación en el mundo está mermada. ¿Por qué? Porque tenés que ocuparte solita esa pareja o ese mamá o ese papá, no sé, de todos esos seres. Entonces, realmente eso es una forma de intervenir que haya transformaciones evolutivas a nivel social. Y hay otras formas donde quizás podemos pensar donde no solo cuido a mis hijos, sino a los niños, las niñas que están ahí y los ancianos y cómo podemos organizarnos de unas maneras colectivas y más cooperativas donde podemos pensar otro tipo de espacialidad, que implica otro tipo de organización. Mm. Si en cada casa hay su lavarropas y no sé qué, también qué costo tiene a nivel planetario, ecológico, ¿no? Si las aguas de cada lugar, la luz, si en cambio podemos pensar otro tipo de espacialidad, bueno, entonces así empezó a nacer como el cruce de lo que yo traigo como más herramientas fuertes de transformación en estos hábitos de ser y estar y del conocimiento, ¿no? Que es el sistema, como lo pensamos más como esos tránsitos, esa educación en el ser y que implica igual en un montón de otros ámbitos, pero del alimentarse, de otras cosas, y con él y un grupo viene este pensamiento de, bueno, ¿cómo esto impacta nuestras formas de vivir? Entonces, bueno, nos asociamos y estamos armando hoy una asociación civil que se llama El Retorno del Mundo, donde mi sistema se llama Naturaleza de la Fuerza en el Cuerpo de la Danza, es uno de los que va a estar acá, y pensamos que este espacio es igual, es un territorio que no es el único, como que teníamos miedo de pensar
como solamente un cerco hacia adentro del territorio y pasarla lindo, disociado del mundo, sino queremos que sea el sueño, no sé cuánto lleguemos, pero el sueño es un desde acá, en esta posibilidad de agrupación que nos da, en esta posibilidad de prueba también de coordinarnos colectivamente, que hay desafíos enormes, o sea, tenemos un montón de marcas en torno a también la propiedad, de la espacialidad muy fuertes que nos estamos topando con eso. Entonces los sueños empiezan a ver, de hecho ya hicimos un montón de cambios y dijimos, ah, no, ok, quizás no es del todo ya lo que soñamos, sino transición. Bueno, ¿cómo es la transición? Porque amigos o conocidos que les interesa, pero tienen un montón de miedos y adaptaciones a las formas de vida que tampoco quieren. Entonces estamos pensando cosas de transición, asociándonos y estamos en pleno armado, te diría. Este espacio está desde septiembre de 2019. Yo llego acá y a partir de ahí se modifican también un montón construcciones desde, bueno, 2020 nos conocemos y ahí justito y 2021, o sea que es muy nuevo, pero bueno, tiene mucho auge y su sueño sería así, armar como nuevos pueblos con otras espacios inclusive de crianza, de convivencia. Estamos viendo que para no, o sea, yo viajé por Asia y era muy loco que vos ves, pasás por lugares y las personas en una habitación duermen los abuelos, todos Mm. juntos, abuelos, abuelos. No hay esta cosa de la casa tan separada como en Occidente, pero acá eso pesa. Entonces, las personas que vienen armamos una gran casa, se llama Casa Madre, o sea, no se armaron casitas, porque lo que no queríamos era reproducir la misma forma que existe, sino tener un espacio colectivo para reunirnos y desde acá pensar. Entonces hay una gran casona donde hay salas, donde hay espacios de dormir y hay algunos espacios como más íntimos por afuera, este es uno, pero vimos que las personas que quieren estar más tiempo necesitan su espacio. Entonces, bueno, en esa transición es tener pequeños espacios, pero circular y estamos haciendo este sueño de eso, de ojalá nuevos pueblos donde también se piensen también, también las necesidades del vivir, ¿no? Esto como la vestimenta y cómo es, el agua, la alimentación, la crianza, el nacer, lo, digamos, por un lado esto, lo del vivir, y por otro lado es un centro donde queremos ir congregando. También pensamos, nos imaginamos quizás en un futuro, es un sueño que tengo hace tiempo y quizás se dé, multiversidad, ¿sí? Como una educación, pero que alternativa, entre comillas, pero de estos otros conocimientos, pero a la vez situada, donde estudias y practicas el vivir, no es solo conocimiento o adentro de la sala, sino que hay algo de una implicancia en una forma de estar y vivir, como ir integrando campos y bueno, y el espacio de escuela, compañía más artístico también. Así que bueno, ahí estamos tejiendo y te contaré en unos años cómo nos va. Y obviamente ya he pensado en unas invitaciones a Enjambre, pero bueno, Ah, nos ya van a encantaría. llegar. Sí, obvio, sí, el espacio es hermoso y además el proyecto es hermoso, me parece que más allá de todo lo que uno se pueda topar, digamos, en esas transiciones o en esos Sí. tránsitos, digamos, me parece que, bueno, lo que hablábamos antes, es parte del recorrido, digamos, ¿no? Y me parece que lo interesante es que precisamente encontrándose con eso uno pueda reformular ahí sobre la marcha y ver qué es lo que se puede hacer, digamos, ¿no? Con eso. ¿Qué es lo que uno tiene que ir aprendiendo en el recorrido para que eso suceda, digamos, ¿no? Que es un poco así en cualquier proceso vital, digo, ¿no? O sea, eh, pero nada, Total. está buenísimo. Bueno, para mí ha sido un lujazo y vuelvo a agradecerte un montón por la charla, por la disponibilidad. Y nada, está buenísimo tener la posibilidad de que charlemos, de pensar, digamos, me parece que generar espacios de pensamiento, digo, no en el término del intelectual, sino en el término de las experiencias, que me parece siempre lo más interesante, del intercambio de experiencias, de poder, digamos, mirar a partir de otras perspectivas, ¿no? Cosas que uno viene pensando, que uno viene recorriendo, transitando o experimentando en la propia práctica, digo yo con la escritura, vos desde tu investigación con la danza, digamos, y con el movimiento y todo esto que viniste trayendo. Y lo que te decía al principio,
que me parece más interesante todavía, que es la posibilidad de pensar con otros, con otras, digamos, eh, porque nada es un compartimento estanco, como todo lo que estuvimos hablando hoy, y todo lo que sucede, más interesante, sucede en las zonas de proliferación, que para mí son precisamente los territorios que se tocan, los territorios que se hacen frontera, los territorios donde sucede el entre, digamos, ¿no? Si no, todo lo demás para mí ya hoy por hoy está como esa idea de lo endogámico, de lo que se cierra sobre sí mismo, de lo que sostiene, digamos, una identidad intocable, para mí son espacios muertos, digamos, ¿no? Así que te súper agradezco eh, que hayas participado de esto. Muchas gracias, Marce, también muy hermoso compartir. Gracias también, inspiradoras las preguntas, las charlas y también con la que veníamos en la previa. También, como te contaba, es esto mismo que decís, para mí, como casi que la escritura y la reflexión aparece, bueno, primero aparece con gracias a las preguntas de estudiantes, por eso para mí la docencia es un ejercicio de investigar y aprender con otros, no es para replicar ningún saber, sino es donde en esos intercambios vivos podemos ir reconociendo, aprendiendo, apostando hipótesis, probándolas la vez siguiente. Y a nivel del conocimiento, bueno, es las preguntas que me van haciendo y cuando he tenido entrevistas como esta es lo que me ayuda también a afuerar, digo, Mm. o hacer otro tipo de conexiones para compartirle a alguien que quizás no está en tu propio ámbito. Entonces es hermoso eso que tenés que hacer para traspasar, ¿no? De tu propio mundito y compartirte. Así que también gracias por ayudarme a pensar. Bueno, está buenísimo. Bueno, Bueno, te mando un abrazo ay, enorme y ya nos estaremos muchas viendo. gracias. Chau, chau, Dale. gracias.